Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y este es el momento de encontrarnos con todas las informaciones desde Bolivia para el mundo. Noticias de este 27 de mayo. Comenzamos. Las repercusiones se dejaron sentir luego de la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde Locio. A menos de 24 horas de la noticia empezaron los cambios y el presidente Evo Morales posesionó a Carlos Romero como nuevo ministro de gobierno en reemplazo de Hugo Moldis. Morales además tomó juramento al general Edgar Ramiro Telles como el nuevo comandante de la Policía Nacional, en lugar de Luis Cerruto. El presidente recomendó al nuevo jefe policial encontrar a Martín Belaúnde, de dar con el paradero de este señor peruano, dijo, quien además pidió la baja de los custodios implicados y que se somete a investigación al comandante de La Paz, Edgar Holguín. También se reveló que los encargados del resguardo del ex asesor del presidente Ollanta Humala en la casa de Bajo Ayojeta recibían a diario dinero del peruano. Romero indicó que asume el control de una policía en crisis. Desde la clandestinidad, el empresario prófugo Martín Belaúnde dio su versión de los hechos e indicó que había sido secuestrado por dos personas quienes lo sedaron y se lo llevaron en un vehículo y luego logró huir. Yo no me escapé porque no tenía necesidad de escapar, estaba presentando mi defensa. Yo dije que siempre iba a respetar la decisión de Bolivia, explicó Belaúnde al programa No Culpes a la Noche del canal N de Perú. El empresario peruano dijo que estaba herido y pidió ayuda, además de asilo a la comunidad porque su vida corre peligro, indicó, y aclaró que el gobierno de Bolivia contrató sicarios para su captura tras estar prófugo de la justicia desde el domingo. Entre tanto, el presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció ayer una recompensa para ubicar y capturar a Martín Belaúnde Locio. El gobierno boliviano reclamó a Chile por los más de 2.000 camiones con carga boliviana que se encuentran varados desde hace una semana en la frontera con el paso de la aduana chilena. El canciller boliviano David Choquehuanca pidió además al consulado chileno que su país se responsabilice por las pérdidas económicas y compense el daño causado a Bolivia por este paro. El canciller indicó que también se ha enviado una queja a la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, por los daños causados al transporte boliviano de carga por esta huelga en la frontera con Chile. En Oruro se declaró alerta amarilla para reforzar la vigilancia, prevención y control de casos de rabia, según indicó el responsable de la unidad de epidemiología del CEDES, Roberto Amusquivar. El Centro de Operaciones de Emergencia tomó la decisión debido al aumento de los casos de rabia en los canes del departamento de Oruro. El plan de contingencia incluye la activación de 3 comisiones de salud, comunicación y evacuación. El CEDES trabajará en la esterilización de mascotas y captura de canes vagabundos y además se coordinará con otras instituciones para evitar el ingreso de animales del interior del país y la venta de los mismos en los centros de abasto, según explicó Amusquivar. En Santa Cruz inicia hoy una fiesta literaria porque desde hoy se abre la 16ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que se extenderá hasta el próximo domingo 7 de junio. La Cámara Departamental del Libro organiza la feria, que este año tiene el eslogan de «Porque nos gusta leer», e invita al público a conocer las últimas novedades literarias, acercarse a los autores de los libros y participar de las diversas actividades preparadas por las instituciones y editoriales. Este año 150 expositores presentarán las propuestas literarias en los pabellones Brasil, USA e Internacional 2 de Expo Cruz. Este 27 de mayo es una fecha especial para nosotros porque se celebra el Día de la Madre en Bolivia. Y desde nuestro canal en Bolivia Web TV queremos felicitar a todas las madres que día a día entregan amor a sus hijos y tratan de formarles para un futuro mejor con su vida, con su entrega, con su trabajo y dedicación. Muchas gracias por ese esfuerzo amoroso a todas las madres de Bolivia. Cambiamos de segmento para presentarles las cotizaciones económicas. Atención con el dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta.
El euro registra para hoy una nueva cotización, 7 bolivianos 46 centavos. También cambia de dígito el yen, 0.055 bolivianos, nueva cotización para el yen. El real brasilero también cambia de dígito, ubicándose hoy en 2 bolivianos 17 centavos. Esto es Bolivia News, momento de los deportes. Después de 2 postergaciones se fija nueva fecha para jugar el indirecto entre Atlético Bermejo de Tarija y Sport Boys de Warnes. En una reunión en la que participaron los delegados de los clubes de Sport Boys de Warnes y Atlético Bermejo, dirigida por José Pedro Zambrano, secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol, se determinó que los partidos por el ascenso y descenso indirecto entre ambos clubes se jugarán el domingo 31 de mayo en Bermejo y el jueves 4 de junio en Warnes, y de haber necesidad de un tercer partido, este se jugará el domingo 7 en Cochabamba. Quiero felicitar a ambos clubes, tanto a Sport Boys y Bermejo, porque ha primado el espíritu deportivo por encima de otras situaciones, dijo Zambrana al final de la reunión. Este encuentro, que en principio se iba a jugar el domingo, fue postergado por la no llegada del equipo guarneño a Bermejo y se postergó para el otro día, cosa que tampoco se cumplió. Y por la Liga Cruceña de Básquet, la Universidad Católica Boliviana Regional Santa Cruz es campeón del Clausura tras ganarle a Gabriel René Moreno, estableciendo cierta superioridad. La Universidad Católica se proclamó campeón del Campeonato Clausura 2014 de la Asociación Cruceña de Básquet en la rama femenina, al vencer en el segundo partido del playoff a la U Cruceña. El encuentro se jugó la noche del lunes en el Coliseo de la calle Ingavi, en tanto que en la categoría varones, Domingo Sabio forzó a un tercer partido al vencer a la Universidad, tal como había sucedido en el primer partido. Católica ejerció un mejor rendimiento en la cancha, que de a poco se fue reduciendo en el marcador final, que fue de 56-49. En el primer partido había ganado con un margen más ajustado por 52-45, pero ya en este segundo partido fue más amplio. Más pareja resultó la definición del título en la categoría varones, ya que Universidad, que había ganado el primer partido a Domingo Sabio por 78-76, cayó derrotado por 58-72, forzando con ello a un tercer y definitorio partido, encuentro que será definido en reunión de la asociación hasta mañana. Esto es todo en informaciones para este martes 27 de mayo. Como siempre, es un placer informarle a usted. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Mientras tanto, seguimos con más informaciones, eventos y actividades que a usted le interesan en nuestro canal www.boliviawebtv.tv, y seguimos compartiendo información y buenas noticias en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.